Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tener un programa que va a tener un bloque dedicado a la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a los reclamos por los presupuestos, a la medida de fuerza que a lo largo de toda esta semana está llevando adelante nuevamente la Asociación Gremial de Docentes, la movilización de hoy en Buenos Aires, los dichos de Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, diciendo de que los rectores mienten con respecto a la falta de recursos, a la demora en el giro de fondos. Bueno, una situación que la demora en el giro de los recursos quedó saldada hace 2 semanas atrás, cuando la Nación se puso al día con las universidades nacionales. Mientras tanto, trata de alcanzar un acuerdo con los docentes para que el cuatrimestre no corra riesgo con tantas medidas de fuerza que se van encadenando. Vamos a hablar de ese tema con un representante de los sectores estudiantiles que hasta aquí no han tenido demasiado protagonismo, han estado acompañando a los docentes en sus reclamos, pero claro, con el correr de las medidas de fuerza, la preocupación de los chicos empieza a crecer porque se pierden clases, se pierden dictados, contenidos, llegan los momentos de los exámenes, claro, y hay mucho conocimiento que no se ha dado. Vamos a hablar de ese tema, también vamos a hablar de la realidad económica, en particular de la provincia de Córdoba, del contexto nacional, de la perspectiva para adelante, porque va a estar aquí con nosotros el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Que tiene todo listo para salir a tomar deuda, una de las provincias que salen al mercado a captar financiamiento. Córdoba sería por unos 1.096 millones de dólares, tal cual la autorización que le dio la legislatura. Así es. Hoy estamos a un mes de las elecciones municipales. Exactamente. Queda la cuenta regresiva, los últimos 30 días, el periodo en el que tiran toda la carne al asador los candidatos. Los dos principales postulantes, Juan Manuel Llamosas y Eduardo Uyuni, por el peronismo y por el oficialismo respectivamente, han contratado y tienen a comunicadores de primera línea, a publicistas de orden nacional. Así es. Por un lado, Llamosas con la reconocida consultora Management and Fit, sí, que está trabajando aquí en Río Cuarto, ha mandado un equipo que lo sigue, lo filma y lo graba a las 24 horas a Juan Manuel Llamosas y está preparando spots de alto impacto en una campaña que va a tener tintes de campaña negativa. Lo que se llama campaña negativa, que es resaltar los defectos o los déficits del candidato opositor. Así es. En este caso, el eslogan va a ser Uyuni es jure. Van a tratar de pegar a Uyuni con el intendente para que cargue la mochila de la mala imagen que tiene hoy la gestión, que el 69% de los riocuartenses tiene una consideración negativa del gobierno municipal. Esa va a ser la gran apuesta del justicialismo, ese eslogan Uyuni es jure. Y por el otro lado llegaron 4 integrantes del equipo de Marcos Peña, el jefe de gabinete a nivel nacional, el equipo de Macri, comunicacional y publicista, que está trabajando, por otro lado, en la campaña de Eduardo Uyuni, a la que le hicieron algunas críticas de fondo y va a cambiar también en las últimas semanas que se vienen antes del 12 de junio. Peña, que estuvo reunido con Uyuni hace un par de semanas atrás. Sí, Peña es el funcionario nacional que está motorizando hacia adentro del gobierno nacional para que tenga participación fuerte aquí en Río Cuarto. Va a venir supuestamente el propio Peña, vendría Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, para hacer anuncios con respecto a transporte importantes, modificaciones en el sistema de transporte de Río Cuarto, que se estarían pensando en el caso de que Uyuni sea intendente. Es decir, van a tirar toda la carne al asador en estos últimos 30 días desde lo publicitario y comunicacional para tratar de unos sostener una ventaja, otros revertirla. Sí. Después de algunas encuestas que se conocieron esta semana, de origen dudoso por lo menos. Poco confiables. Sí. Las encuestas que están adentro, las verdaderas, las verdaderas hablan de un, previsiblemente, porque hasta ahora el oficialismo, hasta hace poco tiempo, no tenía candidato. Correcto. De unas diferencias que no son tantas como las que existían, que se han acortado bastante con respecto a las que existían hace 20 días. Eso explicará la aparición de algunos personajes de primera plana. Sí, eso explica la aparición de la Sota este lunes aquí en Río Cuarto con un discurso llamativo porque el propio de la Sota lanzó críticas tanto a la gestión municipal como a Eduardo Uyuni. Con esta idea de pegar a Uyuni con jure. Si las ventajas fueran tan amplias, sería innecesario que de la Sota salga a pegarle al candidato opositor. Correcto. Con lo cual se está hablando en el justicialismo de al menos
un acortamiento de las distancias y un estancamiento del candidato Llamosas, que hay que ver si logra revertirlo en estos últimos 30 días. Ese sería el panorama hoy de los números reales que se manejan en los comandos de campaña. Así es. Hoy vamos a tener dos candidatos a intendente, a Pablo Carrizo del partido Respeto y a Sebastián Tonelli del partido Solidario, dos de los 9 candidatos que compiten por la intendencia el 12 de junio. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos al primer entrevistado. Auspician este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Biofarma inauguró nueva sucursal en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, ruta A005, kilómetro 1. Para cualquier información puede comunicarse al teléfono 0358 4210 062 o vía email a riocuarto@biofarmaweb.com.ar. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros un ex consejero superior de la universidad, estudiante, Javier Schifani, de la agrupación Dinámica Estudiantil. Javier, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder expresarnos y discutir en torno a la problemática que nos tiene hoy en la mesa. Sí, que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, se ha abierto el debate sobre el financiamiento de las universidades a partir de alguna demora en el giro de los recursos que existió por parte del Gobierno Nacional, especialmente en el primer trimestre, cosa que dicen se saldó hace unos 15 días atrás, pero en paralelo corre la discusión salarial de los docentes que mantiene esta semana la universidad con paro nuevamente, ¿no? ¿Cómo la están viendo ustedes? Sí, así es esta semana, pero ya llevamos casi 3 semanas y uno tiene un acumulado en un cuatrimestre que son poco más de 3 meses, que claro, la verdad que el impacto no es menor en cuanto a cuestiones académicas, si nos queremos referir. Y en cuanto a lo que plantea, sí, la verdad que preocupante estas dos líneas. En cuanto a lo presupuestario, que según diálogos que tuvimos en la última semana con el secretario de Económico de la universidad, ha sido saldado en su totalidad. Esto nos expresó esa tranquilidad el secretario. Por otro lado, no solamente lo presupuestario, sino lo salarial, entendiendo que los dos impactan en la universidad pública en la misma línea, tanto para el funcionamiento como también en la situación docente. Entonces, muy preocupados. Y preocupados con cómo el gobierno, la verdad que no lo esperaba, encarado este proceso de lo que normalmente se llama como negociación, y con lo cual la verdad que estamos en desacuerdo. La verdad que creemos que con la educación no se negocia, y la verdad que haber llegado a esta situación paritaria hasta donde está llegando en este momento, la verdad que nos preocupa mucho y no es algo que esperamos. No esperaban esta intransigencia, digamos. Exactamente, creo que no, creo que en los discursos de la mayoría de los candidatos, si quieren que nos vayamos de lo partidario, la educación iba a ser un pilar central, y que hoy estemos atravesando esta situación, la verdad que nos preocupa, y nos preocupa ya no solo como estudiantes, sino como ciudadanos. ¿Por qué? Porque creemos que la educación es un derecho social, es un derecho humano, y que se negocie, que se vaya a negociar como vamos a comprar un auto sobre un salario, sobre un presupuesto de la universidad, la verdad que nos preocupa mucho. Hasta acá están acompañando justamente todas las protestas, tanto por presupuesto como por el sueldo de los docentes universitarios. Sin embargo, ustedes son el eslabón débil, digamos, el que corre con los costos. Así es, somos la parte más fina del hilo, digamos, como dice el refrán. Entonces,
No, hemos sido bastante prudentes en este sentido. Estamos participando en la mesa interclaustro constituida acá en la ciudad, en la universidad. Siempre desde el primer momento dijimos que, bueno, no compartimos que la única medida sea el paro. La verdad que nos gustaría que estos debates se den a aulas llenas de la universidad con muchos estudiantes. Sabemos que muchas veces es la última alternativa que queda, pero bueno, hemos estado proponiendo diversas actividades, como lo puede ser la marcha, la concentración que se va a hacer hoy, distintas clases abiertas. La verdad que, bueno, tenemos expectativas también. Teníamos en realidad hasta esta mañana por ahí expectativas con la paritaria convocada para mañana, pero bueno, las palabras o los dichos del ministro por ahí no contribuyen mucho a esa tranquilidad que teníamos. Así que bueno, estamos abiertos, la discusión se va a ir dando. Yo calculo que se van a ir profundizando este tipo de situaciones. La verdad que la idea es que no se alargue en el tiempo, que no peligre el cuatrimestre de los estudiantes. La verdad que hay muchas familias haciendo el esfuerzo para que muchos estudiantes estén hoy en Río Cuarto de la región, que estén estudiando, y la verdad que se ponga en peligro eso no es el impacto solamente en este cuatrimestre, sino futuro de la Universidad de Río Cuarto. Entonces, ¿eso les preocupa como peligro inminente el hecho de poder perder el cuatrimestre, de tener complicaciones en cuanto al cursado o a rendir algunas materias? Lógicamente preocupa, no tanto como peligre la universidad pública. La verdad que no se compara una visión de largo plazo que como estudiante universitario tenemos que tener por ahí. Uno muchas veces resigna por ahí derecho o de alguna manera lo cotidiano, el cuatrimestre o una semana de clase en pos de lo que nosotros consideramos un derecho social y algo que es una medida a largo plazo, como puede ser la universidad pública, no solamente para las generaciones que estamos hoy transitando los pasillos y las aulas de la universidad, sino para las futuras generaciones. Tengo mi hermano que es ingresante, y la verdad que por ahí me cuesta mirarlo a la cara, porque la verdad que lo convencí con muchas ganas. Estuvimos charlando mucho de la importancia de la universidad pública, en donde diferentes aristas, diferentes sectores sociales podemos llegar, y como una institución que iguala, la verdad que por ahí me cuesta hoy mirarlo a la cara, y por eso, más que nunca, reafirmar nuestro compromiso con la universidad pública, de laburo, de fortalecimiento. Javier, hace unas semanas estuvieron con nosotros el rector Rovere y el vicerrector González. Ellos hacían un diagnóstico bastante preocupados porque ven una intención o una estrategia del gobierno nacional de ir de a poco desfinanciando lo que es la universidad pública para obligarlas, como ocurrió por ahí en los 90, 2000, de que salgan a buscar sus propios recursos, que salgan a vender servicios a grandes empresas. ¿Ustedes ven también ese peligro, esa estrategia detrás de tanto la acción como el discurso del gobierno nacional? Sin duda, la verdad que nos gustaría estar discutiendo otras cuestiones más profundas que tienen que ver con lo académico, con nuevas carreras. Nos gustaría estar discutiendo la incorporación de nuevas carreras, como puede ser psicología, medicina y muchísimas demandas de la región y del país. Creo que lógicamente estas acciones llevan a que las universidades tengan que de alguna manera estar visualizando otras alternativas de financiamiento. Y bueno, ya sabemos, tenemos ejemplos concretos de lo que pasa cuando muchas veces se sale. Y lógicamente que como lo dije al principio, consideramos la educación un derecho humano y creemos que el Estado debe ser el garante de este derecho. Y la verdad que dejarlo en manos de alguna manera que salga al mercado, como otra institución más del mercado, la verdad que de nada contribuye a este fin que consideramos es un fin último de alguna manera. Entonces nos vemos lógicamente preocupados con estas acciones y creemos que debe ser el Estado el que garantice la educación en general, no solamente la educación universitaria, sino que todos los niveles educativos. Recordamos que en Buenos Aires el Colegio Nacional, varios preuniversitarios llevan más de 20 días de clase perdidos, y la verdad que no nos parece una acción. Sí, también lo vemos con preocupación, teniendo en cuenta que la mayoría del gabinete, más allá de cuestiones partidarias que uno puede tener, tiene una formación en esa línea. La mayoría ha sido formada en universidades privadas, no por ello sea diferente, pero tienen quizás otra lógica de la concepción de la educación. ¿Ustedes creen que de ahí se desprende esta mirada distinta? Por lo menos, sin duda, no demanda la historia que trae cada uno, las distintas declaraciones que se hacen todos los días en los diarios. Se pone en duda la gratuidad, la universidad pública como un derecho. Entonces creemos que para nosotros no está en duda, forma parte de un principio que nos constituye, con lo cual nos preocupa. Estas 3 semanas, ¿qué incidencia tuvieron en la formación? ¿Han perdido clases, prácticos? ¿Qué valor tienen? Totalmente. El caso particular que, bueno,
como soy de la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos problemas. Muchos chicos han rendido un parcial la semana pasada. Esta semana no han tenido consulta, no pueden ver los parciales y la semana que viene tienen el recuperatorio. Entonces, la verdad que por un caso particular, en algunas facultades no han podido tener los prácticos son necesarios para la regularidad. La verdad que el impacto es negativo, En los últimos años la universidad pública, específicamente la de Río Cuarto, había tenido una pérdida de alumnos, que por ahí uno veía que se habían transferido a algunas opciones privadas, que también ofrecen carreras más cortas, con otros perfiles. ¿Pensás que este tipo de situaciones puede profundizar esa transferencia y por lo tanto debilitar la universidad pública? Sí, bueno, sin duda es que hay muchísimos factores. La verdad que uno puede ser ello y también nos merece una autocrítica grande como miembro de la universidad, como haber sido responsable dentro de la conducción. Creo que hay muchas cosas que en la universidad se pueden mejorar, que de alguna manera en la autocrítica se pueden analizar, que han llevado también ese proceso, digamos. Sería hipócrita culpar a esta situación puntual. No. Creo que hay muchos factores y que muchos factores sin duda serían los que tendríamos que estar discutiendo en una situación normal para evitar este tipo de situaciones. Discutir es una cuestión que en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, hemos venido avanzando en ese cambio. En ese sentido, el año pasado logramos una aprobación de un cambio de estructura de correlativas que era bastante rígido, que si no terminaba un año no podés ni siquiera cursar al siguiente. Hemos logrado más de 60 cambios en materias que de alguna manera daban flexibilidad para que el estudiante pudiera continuar cursando. Y ahora nos propusimos trabajar sobre cuestiones más de fondo, de contenidos, de planes de estudio. Esas son las cosas que tenemos que estar discutiendo. Actualizar los planes de estudio, dar carreras con solución más corta, con tecnicaturas, revisar el tiempo de las carreras. Esas son soluciones que apuntan a la pregunta que me hacías sobre el final, que creo que de ninguna manera uno puede atribuírsela a este tipo de situaciones, aunque sin dudas contribuyen como la mayoría de los factores. Javier, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, ha sido un gusto y bueno, saludos a todos. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos.